Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Eh, en este caso, para hacer el panel cortina que nos puede servir para la torre latinoamericana, la parte de Beam Object, bajé un estilo de pared en el cual maneja tres secciones y las cuales ya adapté. En este caso, tenemos este panel. Este panel viene de la definición de esta empresa francesa. Eh, y en este caso, este panel maneja una parte muy interesante en cuanto, aquí está en francés, pero la idea es que aquí maneja un espesor, el espesor del marco, que es de 50. Y todo lo demás está relacionado con fórmulas. Es decir, aquí en este caso particular de la torre latino, ya borré los demás valores. Si yo le pongo el valor, por ejemplo, aquí de transparencia de 50 y yo lo muevo a 40 por decir algo, eh, el centro me lo desplaza de estar a la mitad a un poco más arriba. Eh, Dependiendo ahí un poco lo que busquemos, en términos generales, 50 está bien. Y también de la parte que yo estuve manejando y viendo, acá tenía diferentes materiales y varias cosas. A final de cuentas, lo que acabé haciendo es que generé materiales para el vidrio inferior, para el vidrio de en medio eh, y para el faldón superior. En dado caso, estos, por ejemplo, ya no van a ser necesarios porque eh, eh, porque ya los he sustituido, ¿ok? Entonces, aquí tiene, por ejemplo, algo para material aislante, etcétera. Pero en este caso, nosotros, bueno, yo ya dejé la parte del faldón superior. Esta variable que se llama terminado, eh, a final de cuentas es un material común y ese ahorita no tiene caso quitarlo. Entonces, una parte interesante es este 50 de la transparencia que lo que hace es nos mueve el, hacia arriba o hacia abajo y el ancho, este que dice el espesor transverso o es el ancho, aquí es donde yo lo puedo cambiar, por ejemplo, a 800 y vamos a ver que la parte del medio cambia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo le dejara como de 1,2 m, las diferencias superior e inferior, me las va a cubrir con el material que es el faldón superior y el vidrio inferior que es de color azul. ¿Ok? Este, entonces, esas son las variables que yo le manejé. Aquí, eh, para el uso particular de esta empresa, ellos manejan en la parte de transparencia. Yo le amplié inclusive del 98 al 10% para poder mover este valor a gusto, ¿no? Voy a darles, voy a dejar disponible este material para que puedan ustedes incorporarlo. En este caso, por ejemplo, ya una vez que lo tengo definido, ¿ok? Es claro que la generación de vistas también me las hace en el idioma francés. Y cuando yo ya tengo en este caso mi proyecto, simplemente lo que voy a hacer es cargarlo en el proyecto.
Aquí ya tenía una versión. Otro punto, otro aspecto importante también es que yo puedo manejar los espesores del marco. Yo le puse uno de 100 y otro de 75. Si quisiéramos en ese momento jugar un poco con también los espesores. Eh, ya una vez que está cargado, ahora sí es posible que nosotros podamos o procedamos a la parte de empezar a colocar eh, los muros cortina. Cabe recordar que si yo, por ejemplo, recuerdo que la altura es 3.1818, ok, va a ser muy importante que el muro cortina quede a esa altura. En este caso particular, por ejemplo, bueno, ya de momento ya que lo inserté, ahorita no lo requiero. Eh, cuando yo revise la parte de muros, por ejemplo, y quiero poner un muro, yo lo puedo duplicar, es decir, este de Storefront, yo dupliqué uno, le puse el nombre de Torre Latino, donde el panel, que es el panel de la Torre Latinoamericana, este que acabamos de ver, eh, en el sentido vertical, va a tener un espaciamiento de 1.52, es decir, más o menos 1,5 metros, que los va a poner el espaciamiento. Eso inclusive podría irse a alguna parte aquí que dijera o un número físico o el número mínimo de espaciamiento. Por ejemplo, aquí le podríamos poner como 1.6, ¿no? El que es muy importante es este que coincida con la altura que nosotros ya hemos definido, que es la de 3.1818, porque es para que todos los perfiles y todo quede bien. Aquí estoy usando los perfiles tradicionales que trae Revit. Entonces, ese es en el caso que nosotros lo vamos a hacer. Y vamos a comenzar primero a colocar, por ejemplo, los pisos. Y para eso, nosotros, si ustedes recuerdan, nosotros podemos ir a la parte de la masa, poner la parte de los techos, de los roofs, por ejemplo. Podremos poner un techo en particular de un espesor de 300, está bien, de 30 centímetros, en donde, por ejemplo, en la parte superior lo va a poner por categoría. Entonces queda bien, va a quedar un color gris. Si yo necesito modificarlo eso posteriormente, lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, de nuestros elementos, si yo empiezo a seleccionar los diversos, lo que serían la parte de los techos, ¿ok? Ya los puede crear y ya rápidamente han sido creados. Eh, en, en lo que corresponde a los pisos, primero antes de eso yo debo de generar en mi masa, yo debo seleccionar la masa y debo de generar los pisos masa. En particular, pues yo voy a colocar pues todos los pisos hasta el piso 43, también el
piso 44, ok. Eh, y lo que es la antena y la base de la antena y obviamente los cimientos, pues no vamos a generar nada. ¿Ok? En ese momento ya nos crea los pisos de masa, es decir, los pisos de masa no tienen espesor, simplemente los pone como una rebanada pequeña, pero ahí están. Eh, para que me genere los pisos, ahora sí ya tenemos los pisos y tendremos que seleccionar precisamente los pisos masa para que nos haga los pisos. Si por ejemplo yo en este caso yo ya tengo el de la azotea, no tiene sentido que yo genere uno adicional. Entonces para eso yo ya simplemente selecciono los que deben de ser. Este no, por ejemplo, este sí. En este caso particular este tampoco y este tampoco porque ya poseen el elemento, ¿ok? Y entonces vamos seleccionando los diferentes pisos hasta que bueno, ya aceptemos que genere pisos. Ya una vez seleccionados los pisos, simplemente le decimos que genere los pisos. Eh, en este caso también hicimos un piso genérico de 30 centímetros. Si es necesario, en dado caso, en este caso fue de 400. Eh, pero bueno, como todo, si yo puedo seleccionar las instancias, que son todos los pisos que ya hemos visto, y en dado caso podría hacer uno más pequeño o como este tipo de concreto con metal deck, ¿no? Por ejemplo. Y ya una vez que lo tenemos generado, pues ya está todo en orden. El siguiente paso, ya una vez que tenemos los techos y los pisos, vamos a la parte de los muros cortina, donde el muro cortina va a ser importante que yo haga mi muro cortina con la parte de la torre latinoamericana. Aquí, por ejemplo, vemos que nada más existe este sistema. Yo voy a duplicarlo y voy a hacer el sistema de la torre latinoamericana, ¿ok? Donde en el sistema de la torre latinoamericana, como habíamos dicho, eh, en el, eh, en el sentido del grid 1, que en este caso son la parte el mallado eh, horizontal, 3.18, lo podríamos haber dejado, como les decía, en 1.6. Eh, aquí es donde vendría, por ejemplo, eh, los, los perfiles. En general funciona bien, que es el tipo rectangular de 50 por 150. En dado caso, si no lo podemos después sustituir si es necesario. Eh, y, y aquí va a ser muy importante que el sistema del curtain panel que yo voy a escoger va a ser el panel del tipo de la torre latinoamericana. Ya una vez que los tenemos, le decimos OK y ahora sí procedemos a seleccionar nuestros elementos. Vamos a empezar con la planta baja y vamos a probar
cómo nos funciona. Y posteriormente lo que vamos a hacer es lo que posteriormente vamos a hacer es a las otras secciones ya de nuestra torre. ¿Ok? Simplemente hay que asegurar que todo esté en color azul. Ya una vez que está definido, le decimos que genere el sistema. Si todo está en orden en cuanto a alturas, distancias, etcétera, ya nos va a colocar nuestros muros cortina. Y lo que vamos a proceder ya una vez que esté todos los muros cortina es a colocar eh, la parte de la cimentación. Haciendo la prueba y modificando el panel, le estamos poniendo aquí 900 milímetros. Lo voy a volver a cargar en el sistema y que sobrescriba. Eh, Como ustedes podrán notar, es una operación un poco más tardada, pero nos ayuda perfectamente a ver que la finalidad de los paneles, sobre todo el del faldón de aluminio, la finalidad es que ese faldón cubra este, la parte del piso. Ahora, revisando con calma, estamos viendo que una parte de el sentido más bien quedó al contrario, es decir, la altura era en el otro sentido, pero bueno, ya una vez aprendido el camino lo podemos corregir. Repetimos la operación, los seleccioné, los borré y ahora bien lo que vamos a corregir
es precisamente que en el grid 2 era el valor de, y aquí era en el grid 1 eh, la sección de esta forma de 1.6, es decir, eh, más altos que anchos, ¿ok? Y en cuanto a las esquinas, lo ideal aquí sería cambiarle a un, eh, a un tipo de esquina que es por ejemplo, de este tipo, ¿ok? Eh, lo probamos, como estamos viendo, eh, simplemente los cambiamos y hacemos la prueba. Para el caso del sentido horizontal, eh, dejé estos de 150 en un sentido y los que nos interesan, que son el espaciamiento del grid 2, que son en altura, los dejé tipo esquina. En este caso particular, estoy viendo las esquinas y decidí cambiarlo en el grid 1 con esquina L, en tanto en el borde 1 como en el borde 2. Y vamos a ver cómo nos queda el resultado. Obviamente aquí nos marca un detalle cuando lo generó de que iba a borrar unos elementos, sobre todo los de la esquina. Pero vamos a ver que nuestro edificio ya se ve mucho mejor en cuanto a las esquinas y posiblemente el valor que le reduje de las ventanas, como ya quedó corregido en una vista, seguramente aquí sí conviene aumentar el tamaño a como se tenía previamente. Lo estoy regresando a un espaciamiento de 1200. Me parece que ese va a ser el, eh, el valor que va a quedar bien en esta familia y siendo así ya procedemos a colocar los demás muros cortina de los otros niveles. Ya una vez que generamos los muros cortina, en general quedó en un 90% bien. Hay algunos paneles por cuestión probablemente de tamaño o algo sucedió, no me los terminó bien, por ejemplo en las esquinas, y tendremos que hacer ese proceso manual. eh, o buscar una solución alternativa con otro tipo de panel que no pues que no tenga algún problema. Probablemente haya sido un tema, no sé si como son precisamente las esquinas y el ancho no terminó, en fin, es cosa de ir revisando y en este caso corrigiendo. Actualmente ya tenemos todos los muros cortina que son verticales. El que seguramente nos va a dar un poco de problema va a ser el inclinado. Ahorita vemos la manera de resolverlo, pero eh, a- a, em, esto quiere decir que por lo menos ya el 90% del edificio ya tiene los muros cortina como deben de ser. Cuando yo genero el muro cortina, tiene problemas para obviamente toda la parte de las esquinas. Ahorita vemos si generándola manualmente, es decir, creando un grid y sustituyendo por ese grid el panel que ya no sea completo, sino manual, eh, logramos hacer
todo que funcione correctamente. Con la opción de generar aquí en Curtain Grids con un solo segmento, acabamos de separar estos paneles. Falta alinearlos y colocarle el material de esa sección para el panel. En este caso, con los grid lines haciendo el trabajo manual, tuve que duplicar unos paneles en donde generé el panel azul y el del faldón que les asigné el material. En este caso, el material de aluminio que tenía de un lado y el color azul para el otro. Y de esta forma nosotros ya podemos terminar toda la parte de paneles en este sentido manual, pero ya terminamos. En otro video vamos a generar la parte del panel o el sistema cortina, pero en la parte superior y, y la parte de la cimentación. Gracias y estamos en contacto. Bye. Solamente para que se vea cómo ya va estando terminado el modelo.